Hay un gran fanatismo, admiración o ya como mínimo un respeto para el cuarteto de Liverpool. Tienen un gran número de seguidores y con el tiempo se han ido sumando a pesar de las nuevas tendencias, siendo considerada por muchos expertos en la música, críticos, periodistas e incluso otros grandes músicos como una de las más grandes e importantes bandas, no solo del rock, sino que también de la historia de la música en general. A pesar de todos los éxitos y récords que estos británicos han tenido, como todo, no deja de tener haters. Cierto sector que tiene aversión por la música de The Beatles. Hay gente que no los tolera, que no les gusta para nada su música y que consideran que están sobrevalorados, ya que creen que hay muchas más bandas que son mejores. Esto les puede parecer sorpresivo al sector que admira a The Beatles, pero hay que aceptar que no todos tenemos los mismos gustos, no todos vivimos de la misma manera y que no todos tenemos la misma percepción de las cosas. Es algo que debemos de respetar. Pero como todo, siempre surge el debate respecto a este tema que es, ¿en verdad The Beatles es una banda sobrevalorada? Bienvenidos a esta nueva sección del canal, a este primer capítulo de formato podcast, a la cual bauticé La Tertulia Bohemia, donde vamos a hablar respecto a ciertos temas que considero que un video le quedaría tal vez muy corto. Entonces ya en este primer capítulo, como les mencionaba, de podcast, el cual ya estará en este canal, no sé, todavía cada cuánto sacaré capítulos de este podcast, pero es una sección que tenía ganas de abrir desde hace cierto tiempo porque, como les comentaba, ¿no? Hay temas que tal vez deben ser explorados de otra manera, no en un formato de video pues estándar, por así decirlo. Entonces aquí me va a permitir más abrirme a estos temas que puedan ir surgiendo, ¿no? Este podcast también lo estaré subiendo a la plataforma de streaming Spotify. Ahí también podrán encontrar estos capítulos que obviamente estaré subiendo en YouTube primero, aquí en YouTube, bueno, para los que me están escuchando en este momento en YouTube. Y después pasarán a subirse en Spotify, ¿ok? Muy bien, entonces aquí está para quien quiera escuchar en este formato de, obviamente, podcast con video aquí en YouTube, o quien quiera hacerlo desde su aplicación de Spotify también puede hacerlo para simplemente escuchar el audio. Entonces estará disponible en ambas plataformas, ¿ok? Si gustan tomarse algún cafecito, alguna cervecita, un vinito para acompañar este podcast mientras lo están escuchando, les aconsejo que lo hagan porque va a ser largo y tendido, ya que es un tema pues profundo en el cual se van a tocar varios puntos. Entonces, para que puedan disfrutarlo de una mejor manera, tomen su bebida preferida con alguna botana. Y bien, pasemos al tema de este capítulo, que es como ya vieron en el título, que es The Beatles están sobrevalorados, es una banda sobrevalorada. Me pareció interesante tocar este tema, ya que me he encontrado con bastantes personas que The Beatles se les hace, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Una banda que no les agrada, que no toleran, que consideran tal vez música, ellos lo mencionan como tonta, sosa, repetitiva, aburrida en algunos casos, ¿no? Y sí, sé que puede sonar sorprendente para muchos a los quienes nos gusta la música de The Beatles. Yo me considero personalmente un fan de esta grandiosa banda. Me encanta. Son una de las bandas que influyeron para que yo me iniciara en el mundo de la música, junto con otra banda que también es mi top, que es Scorpions, que es una banda alemana. Entonces ellos dos, y bueno, junto a otras bandas que fueron surgiendo, que las fui guardando ahora sí que en mi corazón, que son las bandas que más me han influenciado para componer, para tocar la guitarra, que me enamoraron de la música en general. Puedo mencionar que The Beatles han sido pues una pieza
primordial, ¿no? En mi influencia musical y en mi formación como músico. Pero obviamente no todos tienen la misma percepción, como les comentaba. No todos pensamos igual, no todos nos van a gustar las mismas cosas, no tenemos la misma percepción o la idea. Cada mente tiene sus gustos, sus manías, sus cosas favoritas, vaya, ¿no? Entonces no es de sorprendernos que a cierto sector de la población no le va a gustar la música de The Beatles, y esto es completamente respetable, pero yéndome a ese tipo de personas, hay personas que se manejan de manera muy despectiva hacia la banda, ¿no? Se maneja diciéndoles que es una banda sobrevalorada, que no les gusta, como le decía hace rato, ¿no? Que les considera muy aburrida o que, no sé, música pues repetitiva, boba, muy comercial, ¿no? Vaya. Y bueno, entonces estamos aquí para llegar a alguna cierta conclusión, porque tal vez al final de este podcast puede ser que cambie la perspectiva de algunos, tal vez de otros no, o que la mantengan de la misma manera. Y esto también surgió porque en el video que hice, que lo pueden ver en mi canal, sobre las mejores bandas de rock de Inglaterra de los años 60, pues yo hice mi lista, ¿no? De mi top 9. Y pues yo ahí puse las bandas que yo consideré de manera muy, ahora sí que muy personal, ¿no? Porque vaya, es mi canal, es mi video. Y traté de ser lo más objetivo. Y puse a las bandas que yo consideré o que considero que fueron las más importantes o las mejores en cuestión de... basándome en ciertos parámetros que de hecho menciono al principio del video, las cuales eran como la influencia que tuvieron estas bandas en las generaciones futuras, la innovación musical, el impacto y la repercusión social y también su popularidad. Entonces, fueron las que yo consideré, ¿no? En su momento, obviamente ya después viendo algunos comentarios y analizando mi propio video, analizándome ya y siendo autocrítico, hay unas cosas que tal vez sí cambiarían, ¿no? De esa lista, otras no. Lo que sí es seguro es que mantendría siempre el número 1, o mi puesto número 1 sería The Beatles en ese top. Lo cual a muchos, o bueno, a algunos no les pareció, ya que vi ciertos comentarios en los cuales me decían que The Beatles era una banda, como lo mencionaba, ¿no? Voy a repetirme un poquito, pero que esta es una banda sobrevalorada, hay muchas mejores, y comentarios de cierto tipo, ¿no? Diciendo que The Beatles no es la banda más grande de Inglaterra, o no ha sido la banda más grande de Inglaterra, que son comerciales, y que no son rock, ¿no? Y pues eso también me puso a pensar y fue como la idea de este podcast, ¿no? Principalmente este tema es el que quería que fuese el primero, y eso dio pie a que eligiera este tema, vaya. Obviamente también me encontré, son más del 90%, yo creo, 95% de comentarios positivos en los que estaban en su mayoría de acuerdo con el top. Otros tal vez moverían algunas bandas o incluirían a otras más, ¿no? Total, ¿no? Fue mi top, fue lo que yo creí mejor, y como hace un momento lo mencioné, tal vez ahorita sí cambiaría algunas cosas, pero sería irrevocable quitarle el puesto número 1 a The Beatles por muchos factores que yo considero, que es lo que vamos a ver en este podcast. Pero también quiero aclarar que no solamente vamos a glorificar a The Beatles, ya que la intención de este podcast es debatir y obviamente ser lo más objetivos posibles en cuestión de, obviamente sí, The Beatles, los más grandes, ¿no? Tuvieron grandes récords, grandes éxitos, hicieron grandes cosas, innovaron, estaban en la vanguardia, hubo muchas cosas buenas, ¿no? Demasiadas, pero también hay que ponernos del otro lado de la cerca, ¿no? Hay que descubrir qué es eso o los motivos por los cuales a la gente, a cierto sector de la población, no le agrada esta banda, ¿no? Entonces vamos a descubrir o tratar de descubrir de ahora sí que
voy a hacer un debate conmigo mismo ya que no tengo un invitado, pero ustedes como audiencia pues me pueden ahí comentar. Yo con mucho gusto, como siempre les digo, mientras sea en una forma respetuosa, que sean críticas constructivas, yo con todo gusto estaré respondiendo a sus comentarios. Debatan de una forma, como les digo, respetuosa e inteligente. Porque al final de cuentas, ustedes son la comunidad que se está creando, ¿no? Gracias a este canal. Yo simplemente lo hice porque me gusta la música, me gusta conocer un poco de todo. Y simplemente quería compartirlo hacia el mundo, ¿no? Externarlo. Quiero externar, pues, esto que a mí me apasiona, me mueve, me motiva. Y qué mejor que hacerlo con personas que tengan esa misma afición, pero de una manera pacífica, de una manera pues respetuosa, ¿no? Como siempre lo menciono. Y tratar de llevar las cosas en paz, que es lo que creo que es mejor, ¿no? Para crear esta comunidad y que sea más unida, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con el primer punto, que son, vamos a iniciar con las cosas positivas, puntos a favor. Pero antes de iniciar, sí quiero pedirles que si te está gustando este podcast, si quieres más videos en este formato, le des un like, te suscribas y que me ayudes a compartir con algún amigo que tal vez no le guste The Beatles, para que escuchen juntos este podcast y puedan decir sus puntos de vista ustedes también. Muy bien, entonces vamos a comenzar, como les mencionaba, los puntos a favor. Obviamente todos los que están escuchando este podcast creo que saben quiénes son los Beatles o quiénes fueron, pero de cualquier manera, si no, los pongo un poco en contexto. Pues ya saben, The Beatles es un grupo que se fundó en Liverpool durante los años 60, que estuvo integrado desde 1962 hasta su separación por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Sus canciones más conocidas son Let It Be, Here Comes the Sun, Hey Jude, Come Together, Don't Let Me Down, Something, and I Love Her, I Want to Hold Your Hand, entre otras. Son muchísimas. Tuvieron muchísimos éxitos durante los 60, entonces si quieren saber más de The Beatles pueden checar en mi canal. Ahí tengo unos videos que ya son pues un poco viejitos, pero yo creo que los pueden informar ya que están bien documentados y los pueden buscar o encontrar como La Historia de The Beatles. Son 4 videos, lo dividí en 4 partes, donde trato de pues de resumir, ¿no? Porque la historia de esta banda, a pesar de que fue una década lo que duró, la verdad es que hay tantos datos, hay tantas anécdotas, hay tantas historias que quedaría muy corto para hacerlo en un solo video. Entonces, por eso decidí dividirlo en 4 videos, que aún así creo que faltan muchas cosas, pero es un resumen ahora sí que muy compacto en esos 4 videos, donde creo que pueden informarse un poquito más sobre la historia de The Beatles. Para aquellos que les interese, ahí está en mi canal. Y bien, como les comentaba, vamos a empezar con las cosas positivas o el por qué muchos creen que The Beatles es la banda más grande que ha existido en esta tierra, que la consideran la banda más importante del mundo de la música y del rock sobre todo. Entonces vamos a iniciar con eso. Y bueno, vamos al primer punto, que es la invasión británica. Muy bien, para aquellos que no sepan qué es la invasión británica o qué fue la invasión británica, pues fue un movimiento musical que fue predominante en este lado del charco, más que nada en Estados Unidos, y se inició a mediados de los años 60, y fueron bandas británicas que tuvieron un gran éxito en Estados Unidos, entre ellos obviamente The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The David Clark Five, The Who. Entonces llegaron a predominar en el mercado estadounidense, por eso se le llama la invasión británica, ya que pues eran, como su nombre lo dice, obviamente eran bandas de origen británico que llegaron a Estados Unidos a tener un gran éxito, a gozar una gran popularidad, y que muchas de estas bandas irónicamente fueron influenciados por artistas de Estados Unidos como Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard,
Buddy Holly, entre otros, ¿no? De los que me acuerdo, Eddie Corgan, ¿no? Entonces, esos artistas estadounidenses influenciaron a todas estas bandas británicas que llegaron a Estados Unidos. Realmente estaban influenciadas por el rock and roll, pues el blues y el rhythm and blues, que eran los movimientos musicales, bueno, los géneros que más predominaban en los años 50 y 60. Y todos estos discos de blues, de rhythm and blues, de rock and roll, que llegaron a Inglaterra, pues los escuchaban los jóvenes, ¿no? Como algo nuevo, como algo innovador para la época. Fue algo que les movió en su interior, en su ser, y que gracias a ello hubo varios grupos de jóvenes que formaron sus bandas, influenciados, como les decía, con todo este movimiento, con todos estos géneros de Estados Unidos. Ellos crearon o hicieron, o por decirlo así, modificaron un poco al estilo, obviamente, más británico, más inglés, pero con esa raíz, ¿no? Con esa esencia de rock and roll, de blues, de rhythm and blues, pero ellos lo hicieron, a mi parecer, lo que yo creo un poco más rudo, un poco más duro, por decirlo de alguna manera, a lo que yo creo que originó lo que se conoce como rock a secas, ¿no? O sea, estos grupos británicos hicieron que gracias a esa mezcolanza, a esa mezcla de blues, de rock and roll, con lo que ellos lo interpretaron, o su manera de interpretar esa música con las canciones que ellos componían, lo hicieron más a su estilo, que para mí era un poco, pues, más un poco más interesante, ¿no? Tanto musicalmente como en las letras. Y bueno, aquí muchos de ustedes dirán, pero pues The Beatles no era como tipo Rolling Stone, ¿no? Que ellos sí, básicamente la base o la raíz de The Rolling Stones siempre fue el blues, ¿no? Sus primeros discos, de hecho, ellos tenían varios covers, ¿no? De Muddy Waters. Entonces su base siempre fue el blues. Y si lo comparamos con The Beatles, obviamente The Beatles suena, por decirlo así, pues muy, muy blandos, ¿no? Muy poperos. De hecho, creo que es algo que a John Lennon le molestaba un poco. Él quería ser un poco más pesado, ¿no? Quería ser más al estilo Mick Jagger, ¿no? Al estilo el chico rebelde, el chico malo, el chico rudo. Pero por pues las circunstancias esto no se dio. Y siempre ponían a The Beatles, ¿no? En contra de Rolling Stones, ¿no? Como si fueran enemigos. Cosa que no era así. De hecho, The Beatles le dieron a The Rolling Stones la canción I Wanna Be Your Man. Que, bueno, también después viene esa canción con la versión de The Beatles en su disco With The Beatles, el cual se lanzó en 1963. Y The Rolling Stones estaba buscando pues qué lanzar, ¿no? Qué grabar, y John y Paul les ofrecieron la canción. Entonces no había ningún tipo de rivalidad en cuestión de amistad, de compañerismo. Obviamente una rivalidad comercial sí se podría decir que había, pero estas bandas no eran enemigas, vaya. De hecho, George Harrison recomendó a The Rolling Stones a Dick Rowe, que anteriormente había rechazado a The Beatles para Decca Records. Entonces, para nada había una enemistad entre ellos como músicos, y pues eso se puede descartar, ¿no? De entrada, obviamente, pues sí, siempre se compara, ¿no? Principalmente las dos bandas más competitivas de los años 60, y pues es The Rolling Stones y The Beatles, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la invasión británica, antes de que esta surgiera, Estados Unidos tenía el control cultural a la cultura anglosajona, llamémosle al mundo anglosajón. Estados Unidos tenía pues dominado en cuestión cultural a todos los países pues de habla inglesa, más que nada, ¿no? Ya que Elvis Presley, que había sido su artista boom de los años 50, pues era el que más representaba a lo que era el movimiento del rock and roll, junto con otras cosas que no eran rock and roll, como el jazz, el blues, Hollywood, ¿no? Las mismas películas que se producían ahí,
Entonces Estados Unidos tenía gran parte del control cultural en el mundo angloparlante. Pero ellos no contaban con que el 7 de febrero de 1964 llegarían un grupo de jóvenes pertenecientes a Liverpool, Inglaterra, Reino Unido, para hacer su primera visita en los Estados Unidos, y esta banda era precisamente The Beatles. Lo que le abrió las puertas a The Beatles para que pudieran tener ese gran éxito en Estados Unidos fue su sencillo I Want to Hold Your Hand, que lanzó a finales de 1963, y esto permitió, ya que fue un gran boom, fue un éxito enorme en Estados Unidos, llegando a alcanzar la primera posición en las listas de Estados Unidos y obviamente también del Reino Unido. Entonces fue su primer gran éxito comercial que le abrió las puertas para que pudiera entrar en los Estados Unidos y que pudieran llegar ese 7 de febrero de 1964, arribando en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York. Aparecieron en el programa de The Ed Sullivan Show, el cual era un programa de televisión muy popular en Estados Unidos, conducido por esta personalidad, como su nombre lo dice, Ed Sullivan, el cual se emitía los domingos a través de la CBS, en vivo, completamente en vivo, a partir de las 8 de la noche. Y pues presentaba cantantes, bandas, comediantes, bailarines. Y es muy conocido ese programa, o les podría sonar a algunos, ya que tiene las actuaciones más recordadas de la historia de la música, puesto que ahí también se presentó Elvis Presley, The Doors, The Turtles, Janis Joplin, obviamente The Beatles, ¿quién más? Nat King Cole, Edith Piaf, Tom Jones, ¿no? Entre otros, y no solamente músicos, también, como les mencionaba, eran otras personalidades, actores, artistas. Entonces, por eso es muy conocido ese programa, ya que tenía un gran rating, y era de los programas más importantes en ese tiempo en Estados Unidos. Entonces, cuando The Beatles se presenta en The Ed Sullivan Show, es completamente un boom, ya que ese programa, cuando se presentaron ese domingo 9 de febrero, fue visto por más de 73 millones de espectadores. Y esto dio pie a la Beatlemanía a nivel ya pues global, que ya de por sí ya más o menos había comenzado en su país natal, en Inglaterra, ya estaba creciendo la Beatlemanía, pero con esto se fue a tope y dio pie y paso también a lo que se le conoce como la invasión británica. Entonces The Beatles es una banda importante, ya que estamos viendo no solamente a nivel musical con este hecho, sino también a nivel histórico. Cambió las reglas del juego, ya que, como les mencionaba, Estados Unidos tenía el control cultural de los países angloparlantes, y The Beatles cambia las reglas del juego, y esto da entrada a que muchas más bandas de origen británico, a sus compatriotas, se les diera la oportunidad, ¿no? de entrar al mercado de Estados Unidos, y eso, como les mencionaba, fue un cambio, pues sí, realmente histórico. Fue algo tanto no solamente musical, sino también a nivel cultural, porque ya estaba entrando obviamente la cultura británica, ¿no? Entonces el acento, la moda, ¿no? Que también traían ellos. Ese es otro punto, se podría decir, pues ahí escondido a favor, ¿no? Porque obviamente ellos resaltaban mucho con su forma de vestir, sus peinados, ¿no? Eso también cambió a las juventudes que vivían en Estados Unidos en aquella época. Incluso hoy en día, si analizamos ciertos peinados de bandas británicas actuales, ¿no? De bandas inglesas o en general de británicas, tienen un peinado muy parecido, o se le podría llamar un peinado moderno de ese corte Beatle. Obviamente modernizado, ¿no? O sea, no igual, pero tienen esa onda
que es de The Beatles. Muchas bandas, integrantes de bandas británicas, inglesas, tienen ese corte como inspirándose en The Beatles. Entonces también ahí en ese sentido esta banda pues tiene ese punto a favor, ya que cambió completamente la historia musical y también cultural, como lo podemos ver en con lo que es el peinado, ¿no? Y otras cosas que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, primer punto a favor, ellos iniciaron la invasión británica. Ese cambio muy importante en la música, como les decía, y en la historia también. Ese es un punto muy grande para considerar a The Beatles una de las bandas más influyentes y más importantes en la historia de la música. El segundo punto que quiero mencionar sobre esta banda, del por qué tiene ese legado o se le da ese mérito, es que cambió completamente el mercado musical a como en ese entonces se encontraba. Bueno, antes de pasar a este segundo punto, hay que entender cómo estaba en aquel tiempo, cómo era la industria dirigida hacia los adolescentes, ya que parece sorprendente, pero en ese momento no se podría decir que hubiera una industria enfocada en atender el segmento de esa parte, ¿no? De los adolescentes, porque no lo sabía. Sí, suena sorprendente, o sea, no lo sabía la cuestión, o sea, sí lo sabía en la cuestión física, ¿no? Si podemos definir un adolescente como es en esta época a la de aquella, pues sí, había esos cambios fisiológicos, ¿no? Por lo que muchos ya pasamos, pero en la cuestión social no se podría decir que hubiera adolescentes, ya que de niños pasaban a ser adultos, o se les consideraba adultos jóvenes, ya que no había momento para una recreación. O sea, sí lo sabía, pero no sé cómo explicar esto. Sé que suena un poco complicado o confuso, pero ahí lo que le preocupaba más a la sociedad y al gobierno norteamericano era la cuestión de crear trabajadores, ¿no? De que el país progresara. Ya que habían pasado por lo de la Segunda Guerra Mundial, digo, ya había terminado, tenía 20 años, ¿no? Más o menos de haber terminado, pero la sociedad era muy conservadora, ¿no? Por mencionarlo de esa manera. Entonces prácticamente se enfocaban en trabajar, ¿no? Se enfocaban en generar dinero, en tener su familia. Muchos se casaban jóvenes, ¿no? Como bien se sabe, ya casi a los 20 o menos ya estaban comprometidos o casados. Entonces había responsabilidades con las cuales lidiar. Entonces no hay un sector que se le podría decir adolescente como tal. O sea, sí, pero no. Yo sé que suena confuso, ¿no? Tal vez ahí alguien de la audiencia que haya vivido en aquella época, que pueda explicar mejor esto a lo que digo. ¿Por qué? Por lo que viene después. La mayoría de nosotros sabemos que el rock and roll como tal surgió, o se le da ese crédito a Memphis, Tennessee, por el hecho de que ahí se creó la primera sello discográfico, que era Sun Records, donde producían a muchos artistas o bandas de rock and roll. Este sello discográfico fue fundado a principios de los años 50. De hecho, ahí Elvis grabó sus primeras canciones. Si quieren saber más de ese tema, pueden checar el video que tengo sobre la historia del rock. Lo tengo ahí en mi canal. Lo pueden encontrar o buscar como La Historia del Rock, tomo 1, que es la introducción. Estaré haciendo más videos respecto al tema, pero obviamente no me da para todo. Yo soy el que prácticamente pues hace todo, hace el guión, edita. Entonces por eso los videos a veces me toman tiempo, pero tengo todos en lista. Y bueno, para continuar también con esa historia del rock, ¿no? Pero si quieren saber un poquito más de esa época, aunque ahí abarco, como lo dice el nombre, es una introducción, pero pueden checarlo para saber un poco más de este tema.
Pero en fin, pasando a eso, pues se crea ese sello discográfico que es Sun Records a principios de los años 50. Y eso, irónicamente, con esa fundación de ese sello, estaban creando o poniendo los pilares, ¿no? Los cimientos para que la invasión británica llegara, ya que, como les comentaba, muchos de estas bandas británicas pues escuchaban ese rock and roll, ¿no? El blues. También había otro sello muy importante en esa época, que era Chess Records, donde ahí se grababa más que nada a artistas de blues, el cual también fue un género que llegó a Inglaterra y que influenció tanto el blues y el rock and roll, como lo mencioné hace un rato. Entonces, irónicamente, todos estos artistas que surgieron en Estados Unidos, pues eran los cimientos, eran las influencias que serían tomadas por los británicos para llegar con su música, su reinterpretación de lo que para ellos era rock and roll, y lo llevarían a Estados Unidos. Entonces todo este movimiento, todo este movimiento cultural dio ese pie para que los adolescentes surgieran, ya que obviamente los que tenían dinero para comprar pues eran jóvenes, ¿no? Como les comentaba, en ese tiempo no había como tal una etiqueta adolescente, ya que tenías que trabajar, una familia que mantener, se casaban muy jóvenes. Entonces había esto, ¿no? Del movimiento primero del rock and roll, que empezaron a surgir los adolescentes con todas, sobre todo con esta película, ¿no? De Rebelde sin Causa, la cual protagoniza a James Dean junto a otros artistas que no recuerdo su nombre. James Dean es el más reconocido, sobre todo por este estereotipo, ¿no? De chico rudo, de chico malo, que muchos jóvenes adoptaron para poder tener como ese look que se le considera muy de rockabilly, de rock and roll, ¿no? Entonces, a partir como de ahí empieza a surgir pues esta etiqueta de adolescentes, y obviamente ya en los 60 pues es un boom con esto de la invasión británica, ¿no? Entonces son estos adolescentes los que empiezan a comprar esos discos, ¿no? Eran otros tiempos, había más abundancia, era obviamente el país, ¿no? También Estados Unidos, todos sabemos que siempre ha sido un país pudiente. Entonces son ellos los que empiezan a comprar estos discos de todas estas bandas británicas. Y bueno, ya enfocándonos en The Beatles, pues ellos redefinieron el álbum como algo más que solo algunos éxitos, complementado con temas de lo que se le conoce como de relleno, ¿no? Ya que obviamente cuando The Beatles llegaron, pues sus sencillos se vendían como pan caliente y la demanda era mucho mayor. Entonces obviamente los discos tenían que tener esa calidad, ¿no? Ya que era lo que tenías que escuchar en ese momento. Y obviamente no es como ahora, ¿no? Que con facilidad tú puedes entrar a YouTube, a Spotify, o a Deezer, a Apple Music, y poner infinidad de canciones, ¿no? Las que tú quieras, del artista que tú quieras, y sin ningún problema. En aquella época, pues obviamente eso no era así. El disco que te comprabas lo escuchabas de pe a pa, y era con lo que te quedabas tal vez la semana o hasta el mes, ¿no? Porque realmente te ponías a escuchar la música, no a oír como muchos lo hacen ahora, que simplemente ponen algo y hacen otras cosas, ¿no? Y digo, no está mal eso, ¿no? Obviamente es para generar un ambiente, ¿no? Si estás haciendo el aseo o si estás escribiendo o trabajando o lo que sea, pues es bueno poner música, pero realmente no la estamos escuchando como tal. No sé si me explico en esto, porque obviamente oír y escuchar no es lo mismo, porque escuchar es realmente poner atención a eso que está captando tu oído y que llega a tu cerebro, ¿no? Y escuchar realmente se refiere a comprender qué es lo que está haciendo el que canta, ¿no? A escuchar las notas que hace, lo que hace la guitarra, lo que hace el bajo, lo que hace la batería. Escuchar cada riff, cada nota, cada acorde. El tratar de empatar a veces tal vez la guitarra con el bajo y escuchar esas armonías que hacen, ¿no? O sea, tanto con la voz, con todo ese complemento armónico que pues ya, valga la redundancia, es la música, ¿no? Entonces, eso es escuchar.
Y en aquella época no te podías dar el lujo de comprar un disco y decir, lo escucho después. Entonces era poner ese disco, escucharlo mientras tomabas tal vez un cafecito, una cervecita y te ponías a escuchar todo el disco, ¿no? Y lo disfrutabas. Ahorita pues las cosas no son así. Hay ventajas sobre la tecnología ahorita, ¿no? Que puedes escuchar lo que tú quieras, pero hay otra desventaja que es eso, que tanta información, que tantas cosas que hay por ahí que a nuestro cerebro tal vez no es capaz de registrar con tanta rapidez, nos bombardean de tantas ideas, de tantas cosas, que no ponemos atención a lo que en verdad tendríamos que estar poniendo, ¿no? Es bueno el hecho de poder alcanzar, ¿no? Más fácil a tener acceso, a esa información o a eso que quieres escuchar. Y está bien, ¿no? Pero por otra parte, esa es una desventaja, ¿no? En aquella época era muy diferente, obviamente. Apreciabas mucho más, ¿no? Lo que tú tenías y siento que se valoraba, ¿no? Más eso que tú adquirías. Y realmente le ponías atención a esas cosas, ¿no? Entonces por eso los discos eran muy importantes. El escuchar un álbum era un privilegio, ¿no? Era algo que realmente tenías que aprovechar. Entonces The Beatles, con todos esos éxitos que ya habían sacado pues en sencillos, obviamente tenían muchas más canciones que eran muy buenas. Las ponían en ese disco y las trabajaban realmente. Obviamente, ya si hablamos, hay mejores discos, peores discos de The Beatles, pues esa es otra cosa. Pero realmente se entregaba un buen trabajo, ¿no? Entonces, porque era lo que ibas a escuchar toda la semana o todo el mes hasta que saliera pues otro disco, hasta que saliera otro sencillo. Entonces, eso redefinió el concepto del álbum, aparte del trabajo atrás, ¿no? Del marketing, de las portadas para hacerlas más atractivas. Y bueno, esto tal vez no es un trabajo tanto de ellos en la cuestión de la portada, pero pues sí hay que mencionarlo por ahí, ¿no? Aunque respecto con la portada de Sgt. Pepper, según el mismo McCartney, dice que él dio el boceto a los artistas, a los diseñadores, que fueron Peter Blake y Jan Hayward. Según esto, McCartney, que él diseñó la portada con este boceto que les entregó posteriormente a los diseñadores, a estos artistas pop. Y todos sabemos que esta es una portada pues muy conocida, muy icónica de la banda, que es de las más famosas. Y según esta historia que nos cuenta el mismo Paul, fue él el que aportó la idea de la portada. Cosa que puede ser cierta, ya que en especial en este álbum que McCartney lo concibió como un álbum conceptual y él estaba pues muy metido en todo el arte que se estaba haciendo, tanto musicalmente y obviamente aquí, como él mismo lo dice en la portada, estuvo muy involucrado en toda la creación de este álbum, pues se le puede dar ese mérito. Entonces se podría decir que aquí sí fue un trabajo de un Beatle, la creación de una portada. Entonces ellos de esa manera pues cambiaron la forma de escuchar, aparte de que le dieron más entrada a la radio comercial gracias a su música. Y bueno, ya pasando un poco de esto, de la comercialización de sus discos, ya veremos más adelante el trabajo en ellos, que eso es ya más cuestiones técnicas, ¿no? Cuestión de tal vez de innovación, de grabación, eso lo veremos en el siguiente punto. Vamos a pasar a lo que es su música en vivo, ¿no? La cuestión del concepto de concierto de rock, ¿no? A lo que me refiero es a un concierto ya masivo. E irónicamente, esta fue la razón principal por la que ellos decidieron ya no hacer más giras, ya no querían tocar más, puesto que ellos no se escuchaban para nada debido a los gritos, al gran escándalo, ¿no? De la multitud, de todas esas niñas que iban a verlos. Entonces ellos no se podían escuchar. Para la época no había la tecnología como la hay ahora, en la cuestión de pues bocinas más grandes, bocinas ya hechas para un lugar más amplio. Ahora sí que para conciertos grandes, masivos, tipo festivales.
pues en esa época no había, ya que ellos iniciaron de cierto modo ese tipo de conciertos, ¿no? Ese tipo de grandes multitudes que los seguían, que querían verlos. Entonces ellos también pues innovaron y cambiaron la forma de disfrutar la música en vivo. Lógicamente también esto se da gracias no solo a ellos que tenían una gran cantidad de fans, sino obviamente desde Brian Epstein, el manager, me imagino, obviamente el promotor también, y toda la gente que trabajaba atrás de ellos. Como lo mencionaba, es muy importante, pues era un trabajo en equipo. Cualquier artista, cualquier banda tiene siempre gente que trabaja para ellos y que trata de comercializar su música. Entonces, no solamente fue gracias a ellos, sino al promotor, al de marketing, a toda la gente que trabajaba atrás de ellos. Aquí hay que recalcar un poco, si hay que ser como lo mencionaba, ¿no? Hay que ser objetivos. Debido a todos estos gritos, a todas estas ovaciones, ¿no? Que no los dejaban escucharse a ellos mismos, pues realmente The Beatles no fue una banda en esa época, no eran pues una gran banda que tocara en vivo debido a ese problema, ¿no? Que ellos mismos no se podían escuchar. Entonces digo, es un poquito un punto en contra, pero ya no quedó pues en ellos, ¿no? Era lo que les podía proporcionar la época, la tecnología de aquel momento. Entonces se podría decir que pues más que nada iban a verlos por el simple show, ¿no? De ser ellos. Y es algo que ellos mismos realmente reconocen, ¿no? O sea, incluso John a veces bromeaba, ¿no? En el escenario diciendo cualquier cosa y las chicas gritaban, o sea, se movía y decía cualquier tontería, ¿no? Cosas sin sentido, y aún así lo ovacionaban. Lo hacía en forma de broma, pero al final era algo molesto también para él, ¿no? Porque estaba tratando de presentar el siguiente número, la siguiente canción, y los gritos no dejaban escucharlo, ¿no? Entonces, por esa parte, pues The Beatles no fue conocido, o no es reconocido más bien, por ser una banda que diera un gran show en cuestión musical, pero fue por esos hechos, ¿no? De la época, por el momento que no había pues la tecnología para que ellos pudieran sonar mejor. Pero pasando al punto, la cuestión del por qué a The Beatles se le puede dar ese reconocimiento de haber, pues si no tanto inventar, ¿no? La palabra no sería inventar, pero sí propiciar, ¿no? A que los conciertos masivos pues existieran, fue a ese famoso, el concierto más masivo que ahora sí tuvieron, que fue el del Shea Stadium. Ese concierto muy mítico, muy famoso, con el que abrieron su gira en Estados Unidos por el año de 1965, que se le considera, o según las estadísticas, que es el que ha tenido para la época, obviamente, la mayor audiencia, ¿no? En la historia, para ese entonces, en los conciertos de cualquier tipo, ¿no? Y ese concierto fue un acontecimiento realmente, pues como lo mencionaba, ¿no? Fue un acontecimiento histórico y permitió el crecimiento y desarrollo de la música rock en cuestiones de tener conciertos masivos, ¿no? Conciertos pues más grandes, con más gente, que fuera todo un espectáculo y un show. Esto fue obviamente evolucionando con el tiempo, ya que pues grandes bandas como Queen o Pink Floyd, por poner esos dos ejemplos de grandes bandas que siempre dieron un gran espectáculo en cuestión de luces, humo. Entonces eso complementa, ¿no? Lo que es la música en vivo para generar una mayor emoción. Entonces eso es muy importante al momento de un concierto, de un show, de presentarte ante tu público. Y The Beatles se puede decir que, como lo mencionaba, abrieron esa oportunidad a que se pudiera trabajar mayormente en este tipo de conciertos, saber cómo manejarlos. Y como lo mencionaba, pues no había la tecnología para poder llevar a cabo este tipo de eventos tan grandes, y fue precisamente por esa razón que The Beatles se retiraron por completo de las giras y diendo su último concierto en el Candlestick Park en San Francisco. Eso fue creo en el 66, no recuerdo muy bien la fecha exacta, pero
resultó, ellos lo consideraron un éxito, pero al mismo tiempo pues un completo desastre, ya que los boletos se agotaron, pero la acústica del lugar pues no fue la ideal, ¿no? Como les decía, pues no existía el equipo de sonido adecuado, ¿no? Para que ese show tuviera la calidad de audio que tal vez ellos necesitaban o querían, ¿no? Y obviamente todo esto hay que agregarle todos estos gritos de las fans y lo que les decía, que no les permitían a ellos escuchar su propia música mientras tocaban. Entonces, por eso mismo ellos se retiran de los conciertos y se dedican, pues ahora sí que a meterle caña a lo que es la música en estudio, que es el siguiente punto que vamos a ver. Antes de continuar, les recuerdo que le den un like si les está gustando este podcast, este formato. Suscríbanse, algún comentario, ya saben cómo deben de ser aquí los comentarios, de manera respetuosa y con críticas constructivas, siempre tratando de hacer crecer este canal de una manera positiva, creando un ambiente, como lo es la música, de armonía, ¿ok? E igual va para aquellos que me están escuchando desde Spotify. Bien, vamos a pasar al tercer punto, que es la innovación musical o también la cuestión vanguardista, que ellos, que se les da también ese mérito. Pero aquí he de aclarar una cosa muy, muy importante. Obviamente los cuatro eran grandes músicos, grandes compositores, pero aquí también le voy a dar el crédito a dos personas muy importantes que contribuyeron al sonido de la banda. Ustedes sabrán, los grandes conocedores de The Beatles, a quienes me refiero. A George Martin, el productor musical de The Beatles, y a Geoff Emerick, el ingeniero de sonido de The Beatles, con quienes trabajó en los álbumes ahora sí que más representativos de ellos, en los que se podría decir que hubo esta innovación, que fue en Revolver, en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en el White Album y en Abbey Road, que fueron los cuatro álbumes muy importantes en la carrera de The Beatles, y donde trabajó Geoff Emerick como ingeniero de sonido. Entonces esas dos personas extra a la banda pues influyeron bastante en el sonido también, ya que sin ellos no hubiera pasado esa magia, ¿no? Entonces hay que darle crédito también a George Martin y a Geoff Emerick, productor e ingeniero en esos cuatro trabajos muy importantes de The Beatles, y álbumes muy influyentes en la historia del rock y de la música, ¿no? Entonces, analizando, vamos a ver qué podemos encontrar, qué innovaciones hicieron. Vamos a empezar con lo que es las cintas, el trabajo que tuvo The Beatles con las cintas. Obviamente, en la actualidad se graba de una forma digital, con programas, softwares, ¿no? En la computadora, que es mucho más fácil trabajar, es mucho más fácil el estar editando, el poder grabar, ¿no? Ha facilitado, como lo he mencionado, la tecnología a darnos esa facilidad en muchas cuestiones, ¿no? Pero en aquella época obviamente no era así. Estamos hablando de los 60 y se trabajaba con cintas. Entonces era un medio moldeable de grabación, lo cual permitió a The Beatles pues la forma de experimentar, ya que las cintas, al ser físicas, pues se podían estirar, ¿no? Se pueden estirar, pueden ser revertidas, jaladas, apretadas o cortadas, ¿no? Y referente a esto de las cintas, a The Beatles le encantaba experimentar con los bucles, que es algo que se repite, ¿no? Una y otra vez, o trabajar con ciertos efectos que las cintas pues pueden dar, ¿no? Con todo esto que les comentaba que se puede hacer. Esto no era nuevo para ellos, ya que había otros compositores que ya lo habían hecho. No recuerdo ahorita realmente nombres, pero no era un concepto nuevo, ¿no? Para aquel entonces. Pero The Beatles estaba familiarizado ya con estos compositores, y como ellos siempre fueron muy curiosos y estaban buscando cosas nuevas, pues se pusieron a experimentar con los sonidos para hacer más innovadores sus sonidos, ¿no? Sobre todo se vio trabajado esto
en el álbum donde trabajó Geoff Emerick, que es Revolver, precisamente con la canción Tomorrow Never Knows, donde utilizaron pues este tipo de manipulación en las cintas. Lennon, por ejemplo, le dijo al productor George Martin que quería sonar como 100 monjes tibetanos cantando, pero George Martin le dijo que esto no era posible dado pues a la tecnología, ¿no?, de la época. Ahorita es muy fácil, obviamente, hacer eso con un plugin y ya, o algún efecto, y pues ya lo puedes poner si grabas tu voz, pero hay que entender que en aquel tiempo no era así, ¿no? Entonces a Emerick finalmente se le ocurrió utilizar una cabina de Leslie que es un altavoz, una especie de amplificador o altavoz de 2 vías que están combinadas y que proyectan la señal de un instrumento electrónico mientras que modifica el sonido mediante la rotación de altavoces. Entonces, gracias a este speaker, tuvieron la posibilidad de hacer ese efecto de voz que Lennon estaba buscando. Y dicho efecto se consiguió haciendo pasar la voz de John a través de la cabina, parando el circuito electrónico de la misma y volviendo a regenerar la voz cuando ésta era emitida por la cabina. Así lograron obtener ese efecto de vibrato que hasta el momento solo se conseguía con un órgano. Un órgano un Hammond. Entonces Emerick contribuyó en ese sonido, ¿no? No todo fue parte de los 4 de Liverpool, sino que había gente tras ellos trabajando, como en todo, ¿no? Como en cualquier tipo de artista que tú te puedas encontrar. Y más ejemplos de estas manipulaciones de las cintas magnéticas con otros artefactos que pudieran ayudar, pues está Revolution 9, ¿no? Que a muchos no les parece una canción muy muy apropiada o muy melódica de escuchar, ¿no? Pero tenía esa innovación, ¿no? Por ejemplo, Tomorrow Never Knows es considerada como una de las primeras canciones del rock psicodélico. De hecho, Syd Barrett se basó en Revolver, o fue una inspiración, mejor dicho, fue una inspiración para poder crear sus composiciones. Entonces, Syd Barrett, para aquellos que no lo conocen, fue el primer vocalista y miembro de Pink Floyd, de su primera etapa en los años 60. Entonces, ahí está una influencia que también más adelante vamos a hablar sobre a quiénes influyó esta banda, ¿no? A quiénes influyó The Beatles, ¿no? Entonces, ahí está un claro ejemplo de esta innovación que, repito, obviamente no era solamente de ellos, pero ellos tuvieron esa oportunidad de trabajar con esa gente unida, obviamente, a la creatividad que ellos ya tenían. Porque, por ejemplo, aquí Lennon era el que se le ocurrió esa idea de cómo sonar. Se dice que a Lennon no le gustaba su voz y siempre él decía, quiero escucharme como tal o quiero esto, ¿no? Entonces, también las ideas de ellos influyeron para que tanto George Martin y Emerick se pusieran a trabajar. Entonces, era un trabajo en equipo al final de cuentas. O sea, muchos podrían decir, no, es que todo se lo lleva el trabajo el productor y el ingeniero, ¿no? Pero no es así, es un trabajo realmente en equipo, ¿no? Entonces, en la cuestión esta de los bucles, de ciertos sonidos, ¿no? Que también fueron implementando en sus canciones, pues fue parte innovadora para la época. Como también hacer las cosas como sonidos o ruidos raros, ¿no? En reversa, como el mismo solo de Tomorrow Never Knows, ¿no? Que va en reversa. Entonces, todas esas manipulaciones de cinta, todos esos efectos, pues ellos fueron, si no bien los primeros, como lo mencionaba, pero lo supieron adaptar ahí, ¿no? A lo que ellos estaban haciendo e influenciaron a lo que vendría o incluso a sus mismos contemporáneos, como lo mencionaba hace rato, lo que pasó con Syd Barrett de Pink Floyd. También otro ejemplo es como en Rain, que hay voces invertidas, la batería invertida en Strawberry Fields Forever, ¿no? Las guitarras. También hay otra solo de guitarra en reversa en la canción
I Am Sleeping, ¿no? Son varias cuestiones que, como lo decía, ¿no? Hablar de The Beatles y estar encontrando pues cada cosa que ellos hacían, pues iba a estar pues muy, muy, muy extenso. Si de por sí creo que este podcast ya está muy extenso. No sé cuánto tiempo estaré grabando hasta el momento, pero pues sí, sería hablar, extenderme demasiado, ¿no? Al tema. Por ejemplo, también otro es el flanger, ¿no? Que bueno, ese efecto realmente pues no fue inventado por ellos. Me parece que fue inventado por Les Paul y ya tenía tiempo, ¿no? Desde los años, si no me equivoco, 50, creo. No sé cuál fue el momento en qué canción la utilizó, pero el flanger, ese efecto, no lo inventaron ellos, pero se cuenta, ¿no? De manera, digámosle, apócrifa, que fueron ellos los que le pusieron el nombre a ese efecto y que lo utilizaron en la mayor parte, si no es que en todo el álbum de Revolver. Pues esta historia nos cuenta que fue John Lennon, que como les mencionaba anteriormente, no le gustaba su voz, la odiaba, no le gustaba como el timbre vaya de su voz, y siempre le pedía que se le colocaran efectos de sonido a su voz. Entonces, como les decía, esta historia apócrifa cuenta que le dijo en una ocasión, ¿no? a George Martin, dice, no sé, le está diciendo, no sé, cambia mi voz como quieras, ponle algo que sea genial, ¿no? Flangealo, ¿no? De flanget, ¿no? De este efecto que les decía, el cual consiguieron, como les comentaba, con la cabina de Leslie. Y bueno, en este álbum de Revolver, donde creo que tuvieron la mayor creatividad para poder hacer mayores efectos, como les comentaba, la duplicación de las voces y todo esto de las cintas, y el tener que estar constantemente grabando la misma pista 2 veces, estaba pues comenzando un poco a fastidiarlos, ¿no? Entonces para ayudarlos, otro ingeniero que estaba ahí, que era Ken Townsend, quien también trabajó en Revolver, era un ingeniero de la EMI, tuvo una idea de hacer una duplicación artificial, que por sus siglas en inglés le pusieron ADT, ¿no? En esta señal, la cinta podía ser agregada a otra máquina con un oscilador variable para permitir la alteración de la velocidad y luego quedar por encima de la primera señal, pero separados ligeramente en cuanto a temporalidad. Y de esta forma, The Beatles solo tenía que cantar la canción una vez y podía tener todos los beneficios de la duplicación por la mitad del trabajo. O sea, ya no tenían que grabar 2 veces pues la misma pista, ¿no? Gracias a este trabajo que hizo este ingeniero, Ken Townsend, ¿no? Y bueno, Lennon preguntó cómo funcionaba esa tecnología y Martin respondió en forma burlona y le dijo, escucha, es algo muy sencillo. Tomamos la imagen original y la partimos a la mitad a través de un vibrante splushing que termina en un flyer con doble retroalimentación negativa. Obviamente esto pues Lennon no entendía, no sabía pues lo que estaba ocurriendo en la cuestión ya más técnica, más de electrónica, ¿no? Más de esa ingeniería. Incluso yo no sé qué es lo que quiso decir George Martin. Entonces, a partir de este momento, cuando John quería usar el efecto, pedía nombrándolo el flanger de Ken. Entonces, hay muchas cuestiones ahí de este álbum que creo que es muy importante para lo que vendría en la cuestión del rock psicodélico y los siguientes álbumes que surgieron, ¿no? También que llegaron a utilizar pues mucho de este álbum, ¿no? O sea, fue una gran influencia, como lo mencionaba, para Syd Barrett y también para Jimi Hendrix, ya que este mismo efecto fue pues utilizado en gran parte del álbum de Hendrix llamado Electric Ladyland. Entonces, sí, The Beatles realmente en cuestión de innovación, en cuestión de vanguardia, pues
ahí están los antecedentes, ¿no? Y como les mencionaba, no solamente es un trabajo de los ingenieros, obviamente sí, en cuestión ya, como lo decía hace rato, ¿no? Más técnica, más en cuestión de mover ahí los aparatos de electrónica. Pues sí, ¿no? Era trabajo de los ingenieros y del productor, pero las ideas que ellos le proponían, quiero sonar tal manera, o quiero que esto sea así, o quiero que aquí la guitarra de un efecto raro como si fuera en reversa. O sea, todas esas ideas surgieron por ellos. O sea, en su cabeza de ellos surgieron cómo querían sonar, qué innovaciones querían dar, qué cosas locas, ¿no? Querían experimentar en esas creaciones que estaban haciendo. Y obviamente el trabajo del ingeniero y del productor fue hacerlo sonar como ellos deseaban. Obviamente George Martin tuvo mucho que ver también en ciertos arreglos, ¿no? En otras canciones o en otras cuestiones, pero al final de cuentas, como lo mencionaba hace rato, fue un trabajo en equipo y ambos se complementaban. Porque si hubiera sido otro grupo, no sé qué hubiera pasado, ¿no? O sea, quién sabe, igual hubiera sido algo bueno, igual mejor, igual peor, no lo podemos saber, ¿no? Pero lo que nos ha dicho la historia, lo que el mundo hasta el momento como es, con The Beatles existiendo en él y con lo que dejaron, así fueron las cosas y así se fueron dando, y ese trabajo que tuvieron tanto banda con productor e ingeniero, pues realmente fue increíble, ¿no? Y para concluir ya esta parte, ya como última anécdota, ya que como les mencionaba, hay muchísimas más. Obviamente hay muchos más álbums, pero este fue como el parteaguas, ¿no? Como el que dio que dio pie, ¿no? A lo que vendría después, por eso es lo que menciono. Y como digo, si sigo con cada álbum y lo que hicieron en cada una de sus canciones, no voy a terminar. Entonces eso ya queda por cuenta de ustedes, o más adelante pues estaré haciendo videos relacionados con ese tema, ¿no? Pero bueno, ya para terminar esta parte de cosas positivas, una última anécdota respecto a The Beatles y la innovación en estudio, ¿no? Lo que ellos hacían, todos estos efectos, todo lo que innovaron en la música. Pues ellos eran muy extravagantes, por así decirlo, entonces le pedían muchas cosas a Emmerich, ¿no? A este ingeniero de The Beatles, que era muy, muy joven él en Revolver, porque Geoff Emerick solamente tenía 19 años para aquel entonces, ¿no? Durante Revolver, y fue contratado para sustituir a Norman Smith, con quien habían trabajado en Rubber Soul. Él ya más tarde, Norman Smith, produjo el primer álbum de Pink Floyd, que fue The Piper of the Gates of Dawn. Él lo produjo. Y ya después trabajó con otros, en otros trabajos, ¿no? de Pink Floyd. Pero bueno, Emmerich era muy joven. En ese entonces era un gran trabajo, una gran oportunidad para él. Y The Beatles le pedía cosas, pues, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Muy, pues tal vez por darle un adjetivo, ¿no? Extravagantes. Pero para él esto lo motivaba, ¿no? No era como algo negativo, ¿no? Y una de sus primeras peticiones involucró ponerle un condón, ¿no? A un micrófono y bañarlo de leche para la canción Yellow Submarine. Sé que suena raro. Obviamente esto habría electrocutado a John, ¿no? No fue así, porque milagrosamente llegó Sir Joseph Lockwood. ¿Quién era este personaje? Pues era, en aquel entonces, el presidente de EMI entre 1954 y 1974, ¿no? O sea, estuvo 20 años como presidente de EMI. Entonces, cuando él llegó, pues debieron ocultar lo que habían hecho. Entonces, ya no se hizo esa prueba que a Lennon se le había ocurrido, ¿no? De poner ese condón en el micrófono y bañarlo de leche para Yellow Submarine. Y así habían varios
arriesgados, ¿no? Experimentos que Emmerich probaba por peticiones de la banda para tratar de capturar, ¿no? Esos sonidos que ellos buscaban. Y esto era pues para EMI, que era la discográfica, pues sí eran muy estrictos, ¿no? Con la mayoría de sus ingenieros, ya que tenían que llevar hasta tipo trajes de laboratorio y tenían un código de conducta con mucho respeto al equipo, ¿no? Pero esto no se aplicaba a Emmerich, ya que él tenía pues ese privilegio de estar trabajando con The Beatles, y como The Beatles eran las estrellas, eran la banda más importante del momento y prácticamente Emi les dejaba hacer cuanta locura quisieran hacer. Emmerich no podía ser despedido por nada, ¿no? Por todos esos experimentos que se les permitía hacer, ¿no? Aunque dañaran los micrófonos del equipo, ¿no? No importaba porque pues era para The Beatles. Y así hay un sinfín de locuras y experimentos que intentaron hacer y que llegaron a hacer. Pero como les digo, eso ya sería alargarlo mucho. Hay un sinfín de historias y anécdotas respecto a las grabaciones. Sería, como les mencionaba hace un momento, hablar casi de cada canción, cómo se grabó y qué utilizaron, qué efectos, cómo lo hicieron aquí. Y bueno, ya para concluir, rápidamente pues ahora sí que englobando un poco junto con lo que ya se habló en la cuestión de el mercado musical y la cuestión de las técnicas de grabación que se innovaron. Obviamente también la cuestión visual fue muy importante, ¿no? Desde esas películas que grabaron, lo cual inspiró a otras bandas que también lo hicieran. Obviamente no son películas pues son entretenidas, digámoslo así, ¿no? Otras pueden ser muy buenas, entretenidas. Cada quien tiene su punto de vista. Pues ellos no eran actores, pero yo las he visto y la verdad sí son entretenidas para mí, ¿no? Están divertidas. Entonces, por esa parte también, pues ganaron otro sector tal vez de seguidores, aparte de los que ya traían con la Beatlemanía. Y la cuestión también que vino a raíz de las películas que filmaron, pues fueron los videos musicales, ¿no? Los videoclips. Por lo mismo que se dejaron de presentar en vivo, pues esto les ayudó mucho a que sus fans lo siguieran viendo de cierta manera, o sea, no en vivo, pero sí que tuvieran una idea de pues, cómo lucían los visuales, ¿no? Que fueron muy importantes también para la época, ya que algunas de sus secuencias musicales claves pues, fueron grabadas con un toque dramático. Entonces eso permitía también darle este toque audiovisual que es muy importante, ¿no? Como les mencionaba, con lo de los conciertos, obviamente es muy diferente, muy aparte, pero da esta imagen que puedes relacionar, vaya, con la canción, ¿no? Con la música, con lo que se está escuchando. Obviamente tú cuando escuchas por primera vez una canción, tú te imaginas, no sé, las secuencias tal vez de los músicos, te imaginas tu propio video musical, ¿no? Lo que podría estar pasando. Y esto de los videos, pues sí, ayuda a darte una mayor idea de lo que el artista quiere decir o quiso expresar. A veces no tiene sentido, simplemente lo hacen por hacer, pero da una mayor idea o imagen, pues, de la canción. Algunos de estos videos que fueron como los más con toques así, se podría decir artísticos o psicodélicos, yo podría mencionar desde mi perspectiva, fue Strawberry Fields Forever y A Day in the Life. Para mí esos son los dos videos pues más icónicos en cuestión audiovisual, estoy hablando. Porque obviamente pues hay más como Penny Lane, The Fool on the Hill, I Am the Walrus, todos esos videos que son icónicos, que tenían una idea, como les decía, ¿no? más relacionada hacia la música, no tanto como un guión o una historia en sí. Eso lo dejaban, creo yo, como en segundo plano, ¿no? Como que ellos se imaginaban, creo yo, cómo debía sonar su música si fuera en imágenes, ¿no? Y obviamente esto, no sé qué tanto ellos estuvieron relacionados con los videos. Me parece que el director es Richard Lester, quien
quien dirigió 2 películas de ellos, que fue A Hard Day's Night y Help. Entonces, no sé qué tanto estuvo relacionado la idea de ellos, cómo querían que fueran sus videos. Pero bueno, como lo he mencionado anteriormente, ¿no? O sea, la banda es la imagen, es lo que vemos nosotros, pero no vemos la cuestión de atrás, ¿no? Quién trabaja atrás de ellos, quién es el soporte también de ellos, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Él es el productor, el ingeniero, el de marketing, el director que dirige los videos musicales, ¿no? Y obviamente, pues todo es un trabajo en equipo. Es verdad que todo se ve dirigido hacia ellos, porque obviamente es el artista, ¿no? Pero es un trabajo que, como lo mencionaba en la cuestión del productor e ingeniero, ellos decían sus ideas, cómo querían que sonaran, y ellos se encargaban de hacer realidad lo que ellos esperaban en su sonido. Igual aquí, yo creo o me imagino, sobre todo porque Paul era muy, o es todavía a la fecha de hoy, muy meticuloso. Digo, no sé si siga siendo así, la verdad. Entonces yo creo que sí tuvieron, no al 100, es lo que yo me imagino, pero sí cómo querían que sus videos fueran. Tal vez no cada toma, ¿no? O sea, no decidir cada plano ni nada de eso, porque pues cada quien tiene un trabajo, ¿no? Cada quien hace lo que le corresponde, pero sí creo que tuvieron ciertas ideas de cómo tendría que ser, ¿no? Entonces, The Beatles, en cuestión de innovación, en esa cuestión de visual, tanto sonora, pues se puede decir que la razón, ¿no?, por la cual se le considera, ¿no?, una de las bandas más importantes e innovadoras, y que ha dejado una huella pues imborrable, ¿no?, en la historia de la música. Y ya para pasar finalmente al cuarto punto positivo, el por qué considero que The Beatles se ha ganado, ¿no?, ese lugar, es todo el legado que ha dejado. Y ese legado, a lo que yo me refiero, es todas esas bandas que ha influido y que han considerado a The Beatles como parte importante de su carrera. Y hay muchos artistas, tanto contemporáneos, tanto de la vieja escuela, tanto actuales, y me imagino que hasta futuros que puedan surgir, que The Beatles sea su inspiración, que es su inspiración, ¿no? Y ni hablar de la cuestión cultural, como les mencionaba hace casi al principio del podcast, ¿no? Del primer punto, en el cual la moda pues influyó mucho y al parecer sigue influyendo en artistas actuales, en la forma del peinado. Digo, es un peinado obviamente más moderno, pero al final de cuentas no deja de tener esa influencia de Beatles, ¿no? Y pues si mencionamos a bandas que han sido influenciadas por The Beatles, también sería muy larga esa lista, ¿no? Vamos a mencionar algunas. Oasis, Arctic Monkeys, Nirvana, Bee Gees, Billy Joel, The Beach Boys, aunque fueron sus contemporáneos, la verdad es que entre ambas bandas había una mutua admiración, entonces The Beach Boys también. Ozzy Osbourne, Bruce Springsteen, Queen, Billy Joe Armstrong de Green Day, U2, David Bowie, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Cure, bueno, más que nada Robert Smith, y hay otros, muchísimos más, no terminaría. Digo, otros son más que nada como influencia de un solo miembro, pero que pone ahí su influencia, vaya, en cuestión de The Beatles. Por ejemplo, Johnny Marr de The Smiths también fue influenciado por The Beatles, bueno, más que nada en este caso por George Harrison, pero no deja de ser un Beatle, ¿no? Y hay muchísimas bandas también tanto en español y en inglés, digo, no terminaría, hay muchas. Yo creo que les puedo asegurar, digo, no sé, pero les puedo casi asegurar que el 90%, o si no es que más, no lo sé, es una especulación mía,
Pero el 90% de los artistas que tú escuchas o que han sido leyendas del rock, más que nada del rock, aunque también hay influencias de otros géneros, fueron influenciados por The Beatles. Entonces, estamos rodeados básicamente de fans de The Beatles. Ya sea que te guste o no The Beatles, tienes o tal vez escuchas alguna banda que sí se haya inspirado y haya sido motivo para que se creara y pudieras tú disfrutarlo gracias a The Beatles, aunque a ti no te guste, ¿no? Es irónico. Entonces, gracias a The Beatles, tienes a esa banda que te gusta, que amas, aunque no te guste The Beatles, tienes que agradecer, ¿no? Porque sin ellos, pues no existiría esa banda que te gusta. Obviamente deben de tener más influencias, no todo, debo aclararlo, ¿no? No todo es The Beatles, hay muchas más bandas, o sea, yo como un ejemplo, ¿no? Yo me he inspirado en muchas más bandas, me gusta The Beatles, Scorpions, The Smiths, The Cure, Led Zeppelin, Queen, ¿no? Tengo The Police, también me gusta. Entonces todas esas bandas para mí han sido influencia, ¿no? Igual, obviamente no puedes quedarte o casarte con solo un artista, pero a lo que voy con todo esto es que The Beatles ha sido un impacto pues realmente importante en la música, ¿no? Es algo muy grande que no se puede negar, te guste o no la banda, ¿no? Independientemente de eso. Ya sin tocar obviamente todo lo relacionado a la cultura pop, ¿no? A lo que es el impacto cultural ya a nivel obviamente mundial, ¿no? Lo que ha sido pues esta banda, lo que ha sido The Beatles. No se puede negar eso y no hay que menospreciar eso, ¿no? Tampoco. Para aquellos que son haters de The Beatles, hay que aceptar ese impacto cultural, quieras o no, te guste o no la banda. Hay que reconocer todos los logros que han tenido, ¿no? Impacto cultural me refiero desde la invasión británica, que es un punto muy importante en la música, en la historia de la música y sobre todo del rock, que gracias a ello permitió el éxito de otras bandas británicas y lo que vino, ¿no? También después, que fue la Beatlemanía, que también fue un movimiento cultural, un impacto cultural muy, muy grande como nunca se había visto hasta ese entonces. Yo creo que ni siquiera, tal vez me atrevo a decir en la actualidad, obviamente sí hay gente, ¿no? Hay artistas, que lo sigue mucha gente y hay grandes multitudes, pero no sé, no he visto como The Beatles cuando llegaban a los hoteles y realmente eran olas de gente que no se daba abasto a la policía, ¿no? Para poder pues dar un ligero control siquiera, ¿no? Entonces hay muchas cosas, tanto las ventas de discos, millones de discos, ¿no? Que han vendido a nivel mundial, todos los récords que han roto, el tener certificación, ¿no? de discos diamante, discos multiplatino, discos platino, discos de oro, no sé, hay una gran cantidad de estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. No sé, ¿no? Hay una gran cantidad de cosas que podríamos decir sobre esta banda, ¿no? Muchas cosas positivas, muchos éxitos, muchos reconocimientos, ¿no? Entonces, no se puede negar eso. No se puede simplemente decir que no. Se podría decir fácil y los que están en contra de The Beatles, que dicen que no se merecen ese lugar, que podrían decir ellos que otra banda no bien pudo haber estado ahí, pero no fue así, ¿no? O sea, las cosas se dieron de cierta manera. Muchos podrían decir que fue suerte y tal vez de cierto modo sí, tal vez un 2-5%, porque ellos estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto, pero no lo ven desde sus inicios, ¿no? Cómo ellos empezaron a tocar, cómo se atrevieron a hacer grandes cosas, cómo ellos soñaban y
y se ilusionaban, ¿no? Con llegar a ese punto cúspide. Desde que estuvieron en Hamburgo, cómo vivían, todo el tiempo que tuvieron que estar tocando, donde agarraron ahí pues todas las tablas, ¿no? que les dio después para ellos tocar, ¿no? en esos conciertos que pues lamentablemente no les dio el sonido y tecnología de la época, pero ellos ya tenían un trabajo armado desde antes. No fue simplemente suerte. Alguien los vio, a alguien les gustó, ya sea por su carisma, ya sea por cómo se desenvolvían, lo que tocaban, cómo sonaban. O sea, era un trabajo que ellos ya tenían y eso hay que aceptarlo. Te gusten The Beatles o no te gusten. Hay que ser siempre, como lo menciono, objetivo en ese tipo de temas. Digo, y no estoy hablando porque sea fan de ellos, porque también ahorita vamos a tocar por los puntos negativos, se podría decir, ¿no? El por qué tal vez a esa gente no le gusta The Beatles o no lo considera como una de las más grandes bandas. Y como lo mencioné al principio, está bien. O sea, a nadie le puede gustar lo mismo. O sea, a todos no les puede gustar lo mismo. A todos no les puede gustar el helado de limón, ¿no? A todos no les va a agradar el frío o el calor, ¿no? Que siempre es un tema como que se debate en las redes sociales. Entonces, cada quien es diferente. Aquí la cosa es respetar y aceptar ciertos hechos. Porque, como lo mencioné, uno podría decir, cualquier banda pudo haberlo hecho, ¿no? Pero no fue así. ¿Por qué no fue así si había más bandas? Ya había bandas posicionadas arriba de ellos antes, ¿no? Tanto en Estados Unidos, que como lo mencionaba, era un mercado importante, era el país que culturalmente exportaba más artistas. A nivel cultural, Estados Unidos dominaba el mundo angloparlante. Ahorita actualmente pues lo sigue dominando, ¿no? Pero de otra manera. Pero al final de cuentas, Estados Unidos ya tenía artistas posicionados. Elvis Presley, ¿no? Elvis Presley es un claro ejemplo. Obviamente sí la rompió, sí hizo grandes cosas. Sí llegó a escucharse en Inglaterra, en Reino Unido. Los Beatles eran fan de Elvis, pero no llegó a conquistar, ¿no? Reino Unido. No se habla de la invasión americana, ¿no? O la invasión norteamericana a Gran Bretaña, a Reino Unido. No se habla de eso. No pasó. Y si nos vamos a artistas que ya estaban posicionados británicos, Cliff Richard o The Shadows, pero al final de cuentas no lograron eso. Lamentablemente para ellos no fue así. Afortunadamente para The Beatles y tal vez para muchos de nosotros sí fue así, ¿no? Que The Beatles fue la banda que abrió con la invasión británica, que permitió, ¿no? La entrada de otras bandas británicas a suelo estadounidense. The Rolling Stones, The Who, ¿no? Por poner así rápido ejemplos. The Animals. Entonces hay que darle ese mérito, te guste o no. Y como te digo, ¿pudo haber sido cualquiera? Pues no, tampoco. No lo fue. Ya había bandas, ya había artistas. Aquí lo que pasó, y no fue suerte, como lo digo, o sea, es un porcentaje, tal vez del 5%, ¿no? Máximo. Ellos ya tenían un trabajo desde antes, desde Hamburgo, desde The Cavern, los ensayos. Todo esto lo menciono porque yo pues, soy músico también y sé lo que conlleva tener una banda, los ensayos, presentaciones, y son realmente pues unas chingas, ¿no? Perdón por la palabra, pero sí, son chingas que te llevas. Y al final de cuentas tienes que trabajar, tienes que seguir. Hay días buenos, hay días malos. Entonces ellos ya se fueron formando, fueron formando esas tablas desde que empezaron a tocar hasta que los descubrió Brian Epstein en The Cavern. Ya sea por su carisma, ya sea por sus movimientos en el escenario, cómo se movían, cómo tocaban, la forma, el sonido, le impactó y fue así como decidió ficharlos. Esa fue su suerte. Pero si no hubieran trabajado todo lo que tuvieron que pasar desde antes y Brian los hubiera visto, pues ahora sí que tocando mal, sin todas las tablas que ya traían desde antes, les hubiera dicho que no, hubiera pasado de largo. Es más, ni siquiera los hubieran llamado para tocar en The Cavern, ya que era un club muy exigente
al principio no se dejaban tocar bandas de rock and roll, ya que comenzó siendo como un club de jazz. Pero los mismos jóvenes de la época empezaron a acudir a dicho lugar, y en ese tiempo el rock and roll era el que predominaba, entonces tuvieron que cambiar su política de ser un club de jazz y pasó a ser un club de rock and roll. Pero sí, si The Beatles no hubieran estado bien cimentados, ni siquiera hubieran podido tocar en ese club, en The Cavern, y no conoceríamos a The Beatles. Por eso digo, no fue completamente suerte. Tuvieron la suerte de que los vio él en ese momento, en ese preciso momento. Pero ellos trabajaron. De hecho, fue a verlos porque lo mencionaron que había un grupo muy bueno. Y eran ellos, pero la gente decía que era buena porque ya habían trabajado todo este tiempo para poder formarse como buenos músicos y con esa reputación. Entonces no fue suerte, porque bandas había muchísimas. Entonces no es para que digan, fue suerte, cualquiera otro hubiera podido hacerlo. Pues no. Y bien, yo creo que con estos puntos son más que suficientes, ya que el tiempo no nos va a dar. Me voy a extender de más. Por lo tanto, pasemos a lo siguiente, ya que hemos visto ahorita los puntos positivos o puntos a favor de The Beatles, del por qué se le considera una de las bandas más grandes de la historia del rock y de la música. Vamos a pasar ahora a los puntos, se le podría decir, negativos, o el por qué a la gente tal vez no le agrada The Beatles. Y como decía, pues es respetable, está bien, cada quien tiene sus gustos. Y como lo traté desde un principio de este podcast, ¿no? O sea, hacerlo lo más objetivo posible. No solamente hay que quedarnos con las cosas buenas, que son muchas, ¿no? De The Beatles, son demasiadas. Ya de hecho creo que le eché muchas flores, lo cual no, digo, se me fue un poquito ahí la mano como fan, pero pues al final de cuentas creo que no dije nada que no fuera cierto. Entonces, para defender pues ese punto, ¿no? De por qué a The Beatles se le considera una de las bandas más grandes de la historia. Y yo digo una de las más grandes porque considero que obviamente hay muchas más bandas que deberían también de merecer ese título, como Queen, como Led Zeppelin, como The Doors. Hay muchas. Yo sé que cada quien tiene su favorito y a veces somos muy subjetivos y no vemos las cosas con objetividad. Entonces, yo sé que para muchos puede ser la mejor banda de la historia, ¿no? The Beatles, la mejor, así a secas. Para mí, sí, es una de las mejores bandas, ¿no? Una de las mejores. Hay muchas más que, como lo menciono, considero que también merecen pues un pedazo del pastel. Y bueno, vamos a pasar a los puntos negativos. Comenten por ahí, los que están en YouTube, cómo les está pareciendo este video. ¿Qué tal si algo me faltó o sobró? Por ahí comenten, ya saben, de manera respetuosa, para crear este ambiente de armonía en la comunidad, como siempre les he dicho. También, si te está gustando este video, este podcast, ya saben, un like, suscríbete si estás en YouTube. Igual si estás en Spotify, sígueme, guarda este podcast para que puedas escucharlo después con tus amigos o con ese amigo que no le gusta The Beatles, para que puedan debatir un poquito y puedan abrirse a nuevas ideas. Y bien, vamos a continuar, como les mencionaba, con los puntos en contra o el por qué hay mucha gente, que también hay mucha gente, aunque no lo crean los fanáticos de The Beatles, pero hay mucha gente que no le gusta a los 4 de Liverpool, que de hecho los detestan, que aborrecen su música. Sí, sí los hay, que no pueden ni escucharlos. Entonces, yo de hecho tengo varios conocidos que no les gusta The Beatles, pero pues es respetable, ¿no? Y uno de esos puntos en contra, o una de esas razones por las cuales tal vez no les gusta o que consideran que no, es por la misma efusividad que los amantes de The Beatles defienden a capa y espada, que son la mejor banda de la historia.
Sí, a muchos les parece castrante el que te encuentres con una persona que solamente te ponga The Beatles y The Beatles y The Beatles y que te escuches toda la discografía en un día, ¿no? Por así decirlo. Y eso hay gente que le molesta. Y esto es completamente comprensible. A mí también me molestaría si una persona siempre pone a la misma banda o la misma canción, o que recalque de manera muy efusiva que es la mejor banda, que es lo mejor que puedes escuchar, llegando a un punto de sobreestimación o endiosamiento. Y eso pues es bastante molesto. Y por eso comprendo de cierta manera a esos haters de The Beatles, por toda esa gente. Digo, está bien, ¿no? Ser muy fanático de algo, pero como les decía al principio del podcast, también hay que respetar y entender que no todos tenemos la misma perspectiva, no a todos nos gustan las mismas cosas y no lo vemos de la misma manera. Entonces, por esa razón, yo creo que es una razón importante del por qué a mucha gente no le gusta The Beatles. Es como cuando te quieren dar de comer algo a la fuerza de pequeño y terminas odiando precisamente eso, que te quieren obligar a consumir algo que a ti no te gusta. Entonces, sí es un punto válido. Y bueno, para aquellos que son muy fanáticos de The Beatles, tenemos que entender que no a todos les gusta. Y si quieres compartir a tu banda favorita, pues debes de tener en cuenta que tal vez a esa persona a la cual le estás compartiendo tus gustos, puede ser que no lo escuche o no lo vea de la misma manera que tú. Y sí hay que pues respetar y pues saber cuándo parar y no obligar a alguien a escuchar algo a fuerza o que no quiere. También hay que controlar esos sentimientos y esas emociones a veces. Digo, es bueno expresarse, es bueno dar a conocer tu sentir, dar a conocer eso que te mueve o que te motiva, pero no todos tienen esa misma efusividad que tú, ¿no? Y simplemente no pelear, porque también hay casos en los que puedes salir peleado con una persona por simplemente defender algo que tú consideras que está bien o que a ti te parece lo mejor del mundo y que a la otra persona no le parezca así. Como siempre digo, debe haber un respeto y una tolerancia con este tipo de cuestiones. Como dice el dicho, en gustos se rompen géneros. Entonces, pues mi recomendación aquí para aquellos fans que son muy efusivos, pues tratar de serlo con otros que sí sigan tu misma visión, que tengan ese entusiasmo por la banda. Y si a alguien no le gusta, pues mejor pararle ahí y ya, ¿no? Porque precisamente como lo menciono, muchos haters de The Beatles odian precisamente a la banda por la efusividad extrema, el endiosamiento, como lo mencionaba, a la banda. También irse a los extremos no es algo muy sano. Entonces siempre hay que controlar esos impulsos donde no se pueden hacer. No sé si me dé a entender. Disfruta tu música y comparte tu música con las personas que son afines a ti. Simplemente es eso, y no tratar de obligar a alguien a que le guste algo que no le parece del todo bien o no le gusta del todo. Entonces, como digo, respeto. Y esa es una de las razones por las que yo creo que hay haters de The Beatles, por la efusividad extrema de parte de los fans de The Beatles. Otro punto que podría ser en contra y el por qué hay haters de The Beatles es por el menosprecio que hay sobre otras bandas de la época. Uno de ellos, un claro ejemplo para no mencionar pues varios, fue el caso de The Kinks, quienes siempre estuvieron a la sombra de lo que fue obviamente The Beatles, The Rolling Stones, The Who, principalmente. The Kinks, a la cual se le considera la banda más infravalorada de la historia. Todo lo contrario con The Beatles. Ellos también innovaron en muchas cuestiones de las cuales no se habla mucho, ya que como lo menciono, The Beatles se llevó todos los reflectores. The Kinks es un claro ejemplo de... Se podría decir que son o fueron pioneros o precursores de arreglos con acordes de quinta muy utilizados
en lo que vendría después a ser el hard rock o el heavy metal, lo que se le llaman los power chords, ¿no? Esos power chords que se usan como les dije, en el hard rock, en el heavy metal, también en el punk. Entonces, sus canciones de ellos, yo considero que ellos fueron, con su canción You Really Got Me, yo la considero como la primera canción de hard rock, e incluso llegando a ser un poco ahí heavy metal para la época, como también lo fue All Day and All of the Night, también una canción que lleva esos riffs con acordes de quinta, con los power chords. Y sí, muchos de ustedes amantes de The Beatles me podrán decir que Helter Skelter es considerada como la primera canción de heavy metal o precursor del heavy metal. Pero The Kings no hay que negar, no hay que menospreciar el trabajo que hizo The Kings con esas dos canciones, ¿no? You Really Got Me y All Day and All of the Night. Esas dos canciones yo considero que son precursoras del hard rock, como un proto hard rock, ya que fueron lanzadas en 1964, 4 años antes de que Helter Skelter saliera al mercado, que fue en 1968. También hay otro caso en otra canción que se llama See My Friends, también de The Kings, la cual tiene un estilo hindú. Si bien no utilizan una sitar en esa canción, pero tiene toda una estructura con ese estilo. Antes de que saliera Norwegian Wood, 4 meses antes, pero fue lanzada antes que Norwegian Wood. O sea, fueron lanzadas el mismo año, ¿no? En 1965. Norwegian Wood el 3 de diciembre del 65 y See My Friends el 30 de julio de 1965. Muchos musicólogos e historiadores la consideran como la primer canción de rock de una banda occidental en incluir sonidos raga de la India. Entonces, también The Kings, aquí vemos que hizo innovaciones, y eso se perdió porque todos los reflectores daban hacia The Beatles. Y eso sí es una cosa, pues, negativa en ese sentido, de que cuando algo o alguien tiene toda la atención y no ves lo que está sucediendo a tu alrededor, o no ves a las demás personas qué es lo que están haciendo, que pueden ser cosas geniales igual, nos perdemos eso, ¿no? Se pierde eso. Es como cuando, no sé, la chica o el tipo guapo se lleva toda la atención y no notan a su amigo o al que está al lado, ¿no? Que tiene otras cualidades igual o mejores que esa persona que se roba todos los reflectores. Algo similar, ¿no? Por poner una analogía. Lamentablemente, The Kings es una banda infravalorada por la cuestión de que todo giraba en torno a The Beatles. Entonces sí es un punto, pues se puede decir, en contra o un desafortunado suceso, ¿no? Por esa cuestión, The Kings son tan infravalorados y no notamos todas las cosas que hicieron, las innovaciones que ellos también aportaron a la música. Es verdad que los que conocen la historia, la música, la época, saben que The Kings aportó mucho y que fue una gran banda, pero lamentablemente vivirán a las sombras de The Beatles. Y esto es un punto desafortunado más que en contra. The Beatles lamentablemente se comieron a las demás bandas. Y es verdad, ¿no? Que va relacionado con el punto anterior del endiosamiento de una figura, de un artista, de una banda. Darle todo el mérito solamente a ellos, cuando la verdad es que había más grupos, había más artistas creando sus canciones que también eran innovadoras, porque al final de cuentas era una competencia, ¿no? O sea, sana, como lo mencioné casi al principio del podcast, The Beatles con The Rolling Stones, ¿no? Que los ponen siempre como rivales. Igual aquí, The Kings con The Beatles, pues lamentablemente darán más con The Beatles, ¿no? O sea, serán mucho más conocidos. Opacaron la creación de The Kings. The Beatles se comió a The Kings y a muchas otras bandas. Y esto sí lo veo pues negativo, porque
nos perdimos quién sabe de cuántos otros grupos que no los dejaron brillar o que no les permitieron brillar porque todos los reflectores estaban sobre una sola banda, que eran The Beatles. Y esto para mí sí es algo lamentable porque se perdió todo el aprecio a las demás bandas. No se les reconoce a estas otras bandas las innovaciones que tuvieron, también la vanguardia en la cual se encontraban, no solo The Beatles. Era, como lo mencioné, una competencia pues de quién hacía la mejor música, quién creaba mejores cosas. Eran otros tiempos, era otra época en la cual se tenía que entregar pues una calidad. Y hace un tiempo vi un fragmento de una entrevista que le hicieron al señor Javier Batis. No sé si lo ubiquen, si lo conozcan, guitarrista mexicano. Mencionaba en esta entrevista que The Beatles mataron al rock and roll, es lo que él decía, precisamente por este punto en el cual yo menciono que todos los reflectores estaban sobre ellos y las demás bandas prácticamente desaparecieron del radar de los demás. Él también menciona que pues, The Beatles no era rock, no era rock and roll, era más pop y de cierta manera pues sí, ¿no? Como en sus primeros discos tienen una tendencia más marcada a un pop suave, pero esto era por cuestiones del marketing, como también lo dije hace un momento, en cuestión de que John Lennon no le parecía tanto ser como el chico, bueno, como estar en la banda fresa, ¿no? Llamémoslo así. Así se le dice aquí en México, fresa. En España, pijo. En Argentina, cheto, ¿no? Algo así. Entonces, pues eran una banda que se le podría decir, o su estereotipo, su vestimenta, pues parecía que pertenecían a una clase social privilegiada, por así decirlo, en la cuestión pues fresa. Y muchos decían que The Beatles no eran rock and roll, ¿no? Como lo menciona aquí Javier Batis en su entrevista, como también lo mencioné casi al inicio de este podcast. Y digo, en parte el señor tiene razón, porque los reflectores solamente iban hacia ellos, muchos se perdieron y todo se enfocaba en recibir la gloria y el éxito, pues ellos. Y esto sí, pues es algo lamentable para otros artistas que nunca conocimos o que conocen muy poco, como es el caso de The Kings. The Rolling Stones y The Who, pues están ahí casi a la par, ¿no? Con The Beatles en cuestión de popularidad, ¿no? Ya en cuestión musical pues eran diferentes, pero sí toda la atención que recibió The Beatles, todo el éxito fue para ellos, ¿no? Fue para ellos y las demás bandas pues no, o sea, sí eran conocidas, o sea, tampoco digo que nadie las conociera o que nadie iba a sus conciertos o algo así. Pero a lo que voy es que The Beatles era como la élite de la élite, ¿no? Eran los máximos. Entonces los demás pasaron a segundo plano. Y esto es algo que molesta a esos haters de The Beatles por toda la atención que tiene sobre las demás bandas, aunado con el hecho de los fans, ¿no? Que son muy efusivos, como lo comentaba, y al menosprecio que se le tiene a las otras bandas, como el caso de Kings, que es el que podría enfatizar más. Obviamente hay muchas más bandas que le podían hacer competencia a The Beatles, como fue el caso también de The Beach Boys. Ellos eran de Estados Unidos, eran como, se le podría decir, la rivalidad americana que tenía The Beatles. Y también algunos pues menosprecian siempre ponen a The Beatles encima de ellos, algo que también molesta mucho a los fans de The Beach Boys. Y bueno, así podemos sacar varios ejemplos y varias cuestiones sobre The Beatles, sobre las otras bandas, o sea que los ponen arriba, ¿no? de las otras bandas, y es por eso que molesta mucho a la gente que no le gusta escuchar The Beatles. Y antes de pasar al siguiente punto en contra, quiero invitarlos, si les está gustando este podcast, ya saben, para los que están en YouTube,
un like, un comentario, como siempre les digo respetuosamente, que se suscriban, que activen la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ningún video que suba. Y también si les interesa ser miembros del canal, también pueden formar parte. De momento solo hay 2 membresías, que es la de Fan y la de Roadie. La de Fan tiene un costo de 9 pesos, de 9 pesos mexicanos, y la de Roadie tiene el costo de 19 pesos mexicanos. Si adquieres alguna de estas membresías podrás tener algunas ventajas, como por ejemplo tener prioridad para que conteste sus comentarios, menciones en los créditos del video, acceso anticipado a mis videos, GIFs y fondos de pantalla exclusivos, y además me estarás ayudando en el trabajo que realizo para poder brindarte una mejor calidad y seguir creando contenido de este tipo. Entonces ahí está, para quien quiera ser miembro del canal y guste ayudarme un poco más, pues lo puede hacer, o si no también con un super gracias, que es una donación que también me pueden hacer por ahí para que yo, como les mencionaba, pueda seguir creando este tipo de contenido para que me motive y para brindarles una mejor calidad en cada video que haga. También quiero hacerles una invitación antes de pasar a este último punto, ya que pues por el tiempo ya sería demasiado. Quiero invitarlos a que escuchen mi música que tengo también aquí en YouTube, o aquí también para los que están escuchando en Spotify. Pueden hacerlo, me pueden buscar como Naín Mesa, así me pueden encontrar. Tengo también música ya que compongo, entonces si puedes por ahí escucharme, si te gusta el rock, puedes hacerlo. Búsquenme para que escuchen mi música. Y muy bien, ya pasando al último punto, que es el más importante. Yo sé que fueron menos puntos negativos o en contra. Muchos podrán pensar que estoy siendo muy benévolo o muy favoritista con The Beatles, pero la cuestión es que no sé, no encuentro más puntos en contra, analizando profundamente todo lo que fueron puntos a favor y puntos en contra. Lo que resta decir es que si The Beatles en realidad es la banda más grande o más importante de la historia del rock y de la música. Yo sé que muchos de ustedes, siendo fans de The Beatles, podrán decir que sí, se lo merece, por los puntos a favor que vimos de ellos, como fue desde la innovación musical, que estuvieron siempre en la vanguardia, el legado que dejaron, los logros, los récords que rompieron, todo el cambio en la industria musical que provocó su llegada. Yo sé, podrán decir, abrieron todo ese mercado, cambiaron completamente, la historia de la música y del rock en general. Pero hay que quedarnos siempre con una duda. Realmente tenemos que analizar ciertas cuestiones. No podemos dar por sentado algo y ya, ¿no? Y yo sé que a lo largo de este podcast traté de analizar ciertos puntos que para mí eran los más importantes. Como les decía, puntos a favor y los puntos en contra, pero a pesar de que soné más a favor de The Beatles, la cosa es preguntarnos si ellos se merecen ese lugar. Tal vez sí, tal vez no. Muchos me podrían decir que sí, yo creo que la gran mayoría. Yo estoy incluido en los que sí, pero como les mencionaba, hay que dudar, hay que ser lo más objetivos posible. Yo sé que a veces nos ganan las emociones, los sentimientos, los recuerdos y tenemos cierta inclinación hacia algo, ¿no? Por nuestros gustos, por lo que sea. Siempre tenemos un favorito. Pero si vemos los puntos en contra, pues podemos tratar de entender por qué a mucha gente no le gusta The Beatles. Ya sea porque, como decía, es un cliché, tal vez muchos no lo consideran ni siquiera rock, ya que más adelante, en décadas posteriores, pues hubo bandas que cambiaron el panorama, cambiaron la cultura rock también. Ellos también se podrían merecer ese puesto, ¿no? Pero me dirán, y yo también lo mencioné, si no hubiera existido The Beatles, esas bandas, pues tampoco, ¿no? De cierta manera, ¿no? Hay que ponerlo muy con pinzas y en comillas, porque la música obviamente iba a seguir. Cualquier otro hubiera llegado. Yo sé que dije que The Beatles hizo lo que hizo y cambió completamente la historia del rock, el panorama comercial, la industria musical, pero tal vez hubiera sido diferente. A eso es a lo que me refiero. No me refiero a que The Beatles no se merecía estar ahí o a que no cambió la industria, me estaría contradiciendo.
simplemente que pienso que las cosas hubieran sido de otra manera. No lo sabremos. Tal vez en otro mundo paralelo, como pasó en esta película, para aquellos que la vieron, la película de Yesterday, donde hay un mundo sin The Beatles. Y el mundo obviamente continuó. Había bandas que existían, había otras bandas que no. Por ejemplo, las bandas que tenían de influencia a The Beatles pues no existían, pero sí había otras, porque hay que mencionar eso. No todas las bandas o no todos los músicos les gusta The Beatles tampoco, no todos están inspirados en ellos. Un ejemplo de una banda de ese tipo es The Strokes. A Julián Casablancas no le gusta The Beatles, y a pesar de eso su banda es muy buena. A mí me gusta mucho The Strokes, y a ellos no les gusta The Beatles. O por lo menos hasta donde yo sé, a Julián Casablancas, que es el líder de The Strokes. Entonces yo creo que para ellos, la banda hubiera seguido sin que estuvieran The Beatles. Y es a lo que me refiero. Nunca podremos saber qué hubiera pasado si ellos no hubieran existido o si no hubieran triunfado. Y ponerlos en un pedestal muy alto, endiosarlos como lo mencionaba hace un momento, pues molesta a cierta gente, ¿no? Como cualquier fanático extremista, es molesto eso, ¿no? Y yo siempre he considerado el respeto y la tolerancia como piezas clave, ¿no? En todo esto de los gustos y de expresarse. El afirmar tan efusivamente que algo es mejor porque sí, porque esto y por lo otro, sin tener a veces fundamentos, pues no va por ahí, ¿no? Tampoco. O también cuando estás en contra de algo y te aferras a ese odio o a ese hate, ¿no? Y decir, es que los odio porque sí, por esto, por lo otro, ¿no? También irse a los extremos, pues nunca es bueno, en ningún aspecto de la vida. Y más que una conclusión, yo sé que nunca llegaremos a una conclusión verdadera de si sí o si no se merecen ese puesto, que los consideren a tal grado, no lo vamos a saber. Simplemente, pues hay que respetar y tampoco endiosar algo, ¿no? Siempre tratar de ser como lo digo, lo más objetivos posibles. Está bien, ¿no? Que si a ti te gusta The Beatles, si a ti no te gusta The Beatles, está muy bien. Cada quien tiene sus gustos, cada quien es diferente. Y bueno, más que un podcast sobre dar una respuesta concreta, fue más como para reflexionar y tratar de entender a aquellos que consideran que The Beatles es la mejor banda de la historia, y también para aquellos que consideran a The Beatles como pues una banda más. Y bien, ya con esto concluimos. Yo sé que faltaron muchas cosas, sobre todo yo sé que me van a estar reclamando que no hubo tantos puntos negativos, pero como les dije, es que no puedo encontrar tantos, los más importantes, porque obviamente el tiempo no me da para más. Fueron esos, ¿no? De que siempre consideran, es una banda que siempre se le tiene una sobreestima y una demasiada atención, o la infravaloración de las demás bandas, ¿no? Gracias a ellos fue lo que más pude resaltar, ¿no? De puntos en contra. Los puntos a favor puse más por la cuestión de tratar de poner en contexto, y que tal vez si eres hater de The Beatles pudieras entender, o si no conocías todas estas historias, pudieras darte una idea del por qué se les considera una banda muy importante en la historia de la música y del rock. Como les digo, si tienes algo más que agregar, pueden hacerlo en la caja de comentarios para aquellos que están en YouTube, y si estás en Spotify, ve a mi canal, ve ahí el video también, y puedes agregar tu comentario, como siempre lo he mencionado, de una manera respetuosa para crear esa armonía en la comunidad. Y si vas a hacer alguna especie de crítica, que sea una crítica constructiva. Una vez más, también les recuerdo, si te gustó este podcast, si te gustó este formato, una manita arriba para que me des un like, y eso también me motiva muchísimo. Y que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sin nada más, y como siempre, vive y ama la música. Mi nombre es Naín Mesa y gracias por estar en la Tertulia Bohemia.